Bueno, shalom, shalom familia a todos, bienvenidos a esta nueva jornada, a este nuevo episodio de la estudio de la carta de Primera de Juan, que ya estamos en el capítulo 4 prácticamente, y pues bueno, ya saben que al final del día las preguntas, las inquietudes las pueden hacer los que están en el chat, por Zoom las pueden escribir, y al final podemos mirar si son preguntas relacionadas con el tema, las pueden hacer sin ningún problema, ¿vale? Cabe resaltar que estamos aquí en vivo, pues prácticamente así, porque estamos grabando para los que van a ver a futuro por YouTube, por ese canal. Entonces ya sabemos cómo comportarnos, ¿vale? Para poder que todo esté en orden, como dice el apóstol Pablo. ¿Listo? Pero igual tienen dudas, preguntas, ya saben que aquí estamos todos reunidos. Así que vamos a dar inicio y vamos a hacer un pequeño repaso porque pues hemos venido haciendo repasos respecto al tema. Es bueno uno retomar. No sé si ustedes repasan lo que estudian, tienen en cuenta y todo, porque hemos avanzado bastante. Y creo que esto ya es el episodio número 15 de esta carta, una carta de 5 capítulos, pero bastante sustanciosa, bastante poderosa, y creo que el Señor nos ha enseñado mucho acerca de lo que es su amor, ¿no? Y eso vamos cada día, cada vez que leo esta carta, cada vez que avanzo en capítulos, siempre menciona el amor. Y hoy vamos a entender un poco más acerca del amor en este caso, ¿no? Entonces, hemos venido recordando y analizando sobre el mover del anticristo, ¿no? Sobre el mover del anticristo en este capítulo, ese poder engañoso que proviene de Satanás, ¿listo? Con el único propósito de ¿qué? De desviar y hacer olvidar a los creyentes, a los hijos verdaderos del Altísimo. ¿Hacerlos olvidar de qué? Del verdadero mandamiento, ¿no? Porque ¿cuál es el verdadero mandamiento? Que hay un solo Dios, ¿listo? Que hay un solo Elohim y que opera y se ha manifestado de diferentes formas y maneras, que vino en carne, esa es una, ¿vale? En semejanza humana, que es en Yehoshua HaMashiach, no siendo humano, ¿para qué? Para morir por nuestros pecados y hacernos herederos de una naturaleza divina, como lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 1. ¿Listo? Y esa es una de las verdades. La verdad es esa, que solo hay un Dios. Esa es una única verdad. Por eso es el camino, la verdad y la vida. La verdad es que hay un solo Dios. El camino, una sola Torá. O sea, un solo deber ser, un solo mandamiento no, una Torah, una ley, ¿vale? Que nos instruye, que es la única guía que nos sirve para caminar conforme le agrada al Señor. ¿Listo? Entonces, y la vida, porque Él es la vida eterna. Por eso Él se da como el camino, la verdad y la vida. Él es Dios como tal, porque Él proviene de todas estas dádivas. ¿Listo? Sin embargo, vemos cómo el apóstol Juan nos da unas definiciones muy básicas y pragmáticas, o sea, prácticas, para saber quién es de Dios y quién no lo es, pero que se deben analizar con mucha cautela y guiados por el Ruach HaKodesh. ¿Listo? Acá entonces ahí vamos en eso. Hoy ya estoy desde Cali, por cierto, ya no estoy en Bogotá, aquí estoy con mis hermanas, como tal, ya está acá en la tierrita caliente, gracias al Señor, pero bueno, ¿listo? Entonces, en pocas palabras, Juan lo pone así, el que es de Dios, escucha el mensaje, ¿listo? El mensaje no lo desliga y esa persona da fruto, aunque muchas veces le cueste un poco, tenga luchas, tenga incertidumbres, tenga dudas, que es normal. Pero lo importante es que vaya avanzando, ¿vale? Otra forma de verlo es cuando las personas muchas veces muestran actitudes obstinadas, es decir, soberbias, egocéntricas, cuando no dan chance ni tampoco les interesa, todo el tiempo tergiversan, todo el tiempo están en contra, sus dudas son para desvirtuar, no para profundizar. Entonces, todo este tipo de comportamientos obviamente vienen de la carne, porque quieren seguir en su doctrina, prefieren seguir en el error, no quieren cambiar, no quieren reconocer, no les interesa, entonces pues eso demuestra un síntoma, ¿listo? De que realmente podríamos decir que no son del Señor. Eso puede ser un síntoma como tal. Sin embargo, para identificar estos síntomas en las personas se requiere de un tiempo, es un proceso, eso no se, como lo hablamos hace 8 días, eso no se logra de la noche a la mañana, como que, ay, vea, hermano, ya no reconoce a Dios como, a Jesús como Dios, entonces usted no es. No, hombre, porque la persona puede estar dando frutos en otras cosas, simplemente está en un proceso, ¿no? Porque todos hemos estado por procesos y estamos en procesos de ¿qué? De aprendizaje. ¿Listo? En procesos de aprendizaje, en procesos de refinamiento, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, pero es necesario. Y por eso la palabra dice, el apóstol Juan dice aquí en el capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículo 6, cuando dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Así de simple. Es decir, Dios abre los oídos a las personas para que aprendan,
¿vale? Para que pongan por obra lo que es correcto y corrijan su mal proceder o mal entendimiento. Por eso Mashiach dice que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Claro, el Señor es el que abre el entendimiento, abre los oídos para que podamos percibir su palabra, la comprendamos, la analicemos con la lógica divina y a raíz de eso, ¿qué? Procedamos a ejecutar los mandamientos. Que no todos que. Algunos escuchamos, sí, pero a otros no les gusta escuchar. Ah, claro, hay unos que, por eso ahí es donde nos damos cuenta en este caso. Por ejemplo, los que oyen son de Dios y los que no nos oyen, dice Juan, no son de Dios, pero no nos oyen lo que hemos venido hablando ahorita, lo que le acabo de decir. Cuando muestran una actitud obstinada, egocéntrica, soberbia, que no les interesa, que mantienen hablando mal de la doctrina, que mantienen hablando mal de Jesús, que mantienen denigrando de la palabra, que siguen en su doctrina errada, una serie de comportamientos y de frutos también, ¿no? Que son frutos de la carne al final del día, que su comportamiento no cambia, que es el mismo, que no le interesa en nada. Esa persona al final uno se da cuenta que no es, que simplemente muchas veces, y eso están llenos los templos. Que andan en su mundo. Andan en su mundo. Muchas veces los templos están llenos de esas personas, me he dado cuenta. Son personas que están por una emoción, pero no porque el Señor los ha llamado. Porque al cual más pequeño error que venga, se tambalan y se van para el mundo. Ya, y se van para el mundo. Yo conozco personas con que conocí el evangelio cuando el Señor me llamó hace muchos años. Digo yo que me llamó en esa época porque empecé a caminar hasta el sol de hoy con mis chuecos, tropezado y todo, pero ahí voy. Y personas que, uno decía, esa persona habla en lenguas, esa persona hace esto, y yo me sentía mal. Pero al final del día, cuando verdaderamente vinieron las experiencias, vino la tormenta, como dice Mashiach, vino la avalancha, ¿cierto? ¿Qué pasó? Se fueron para el mundo y hasta el sol de hoy se quedaron en el mundo y no les interesa volver al Señor. Entonces la pregunta es, ¿eran o no eran de Dios? ¿Cierto? No eran de Dios al final del día. ¿Vale? Entonces, por eso uno tiene que, el Mashiach siempre hace el énfasis que es por sus frutos y no solamente por las obras, como que, hicieron milagros, como que, hablaron en lengua, ¿no? Porque pues hablaban una lengua tartamuda, así pues como ya sabemos, gita, rabacanda, rabasa, todo eso, ¿no? Que no es correcto. Entonces, aquí prácticamente, por eso Mashiach hace esto. Y tenemos que tener en cuenta que los apóstoles fueron hombres instituidos e instruidos directamente por Dios para llevar el mensaje del mismo Dios, de Hashem mismo, ¿cierto? Porque ellos hablaban lo que Jesús les decía, lo que Mashiach les decía hablar. Entonces, pero los que son del Ruach del error no nos oyen. Ahí dice, pero por eso dice, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error, es decir, el ánimo, el pensamiento, lo que es del error y lo que es de la verdad. Lo que es de la verdad va a estar a favor del evangelio, de la Torá, de la palabra. Y lo que es del error, pues, hombre, no va a estar a favor de ello, ¿no? Y resulta que la palabra error que aparece aquí en el griego, esa palabra es la palabra griega plané, ¿cierto? Plané. Esta palabra griega que traducen como error, entre comillas, aquí, error, resulta que es una palabra que hace referencia a tener un comportamiento de desviación mental. ¿Cómo así? O sea, un comportamiento de desviación mental, es decir, una persona inestable y vacilante ante el conocimiento de la verdad. Es decir, inestable y vacilante es que esta persona prefiere caminar en el fraude que va en contra de la palabra de Dios y hablar todo aquello que corrompe la verdad de Dios. ¿Listo? Contradice y sin fundamento, ¿no? Y es una persona que totalmente corrompe, no le importa. Y claro, cuando una persona corrompe, cuando una persona engaña, cuando una persona hace daño, no tiene el amor del Señor. Es decir, que Hashem, que Joshua, que es el amor, no está en él, en esa persona o en ella. ¿Listo? Para poder entender de esta manera. Es una persona que todo el tiempo está en contra de la verdad, en contra de la verdad y basado en sus propios pensamientos. ¿Listo? Es una persona que anda vagando por doctrinas, vaga de arriba a abajo en cuanto al conocimiento de la verdad y por ende esa persona, como es inestable, no da fruto. Es como si todo el tiempo tú agarraras una planta como tal, un vegetal, y lo plantaras todo el tiempo en una tierra a otra. Al final del día se va a marchitar y no va a dar fruto porque no va a estar estabilizado en una buena tierra. Segura.
Totalmente. Entonces, esas personas es como que usted en la planta, ay, esta semana lo va a sembrar aquí. La otra semana lo va a sembrar en esta tierra. La otra semana lo va a sembrar. Entonces, una persona muy inestable y no va a dar fruto. Entonces, no da crecimiento. ¿Listo? Y algunos comentaristas me causa curiosidad porque resulta que en algunos manuscritos del Mar Muerto que encontraron en las cuevas del Qumran, donde se reunían los esenios, en los manuscritos encontraron algo como lo que se llamaba el Ruach Emet, Ruach Emet o Haemet, más bien podríamos llamarlo Haemet, ¿cierto? Ruach Haemet, Haemet, que significa el espíritu de la verdad, lo podríamos traducir como el espíritu de la verdad. ¿La verdad es quién? Dios, porque él dice, yo soy la verdad. ¿Listo? Y el Rúa es la mente, el ánimo, el pensamiento de él. Y resulta que en los manuscritos del Mar Muerto manejaban lo que era el espíritu. Señora, esto es una E, sí, Emet, espíritu de la verdad. Coloquémoslo aquí entre comillas. Y está otro que era el Ruach Belial, o sea, el Ruach B, ya les digo que es esto, Antes ¿no? de el Messi escribe esa cómo se pronuncia. Haemet, Haemet. Haemet. Y está el Ruach Belial. ¿Qué es el Ruach Belial? Resulta que esta, la palabra Belial, cuando vemos en 2 de Corintios capítulo 4 que dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas o qué comunión tiene Cristo con Belial, lo traducen así. Vamos a revisar un momentico, por favor, ¿vale? Eso está, yo reviso 2 de Corintios, ya les confirmo el versículo, ya les confirmo esto, ya les aclaro todo esto, ¿listo? 2 de Corintios capítulo 6 es que es, capítulo 6, versículo 15. Cuando habla, dice, el versículo 14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, hablando de Mashiach, la luz, Jesús, las tinieblas, Satanás. ¿Listo? Y mira lo que dice. Y qué concordia, o sea, comunión tiene Cristo con Belial. Aparece ahí la palabra Belial. Resulta que Belial, así es en hebreo, es un nombre de Satanás. Es un nombre de Satanás. ¿Listo? Belial, el Ruach de Belial, es el espíritu, ánimo, poder, mente de Satanás. Esto sería mente de Satanás. Y así lo conocía. Por eso el Proverbios, capítulo 6, versículo 12, dice así. Se los voy a traducir como dije del hebreo. O sea que ahí está en hebreo. Belial, sí, Sí. es un nombre de Satanás en hebreo. Belial. Entonces dice así, Proverbios capítulo 6, versículo 12, dice así, un Adán de Belial, ¿cómo lo traduce en la Reina Valera? Amor, ¿tú lo tienes ahí? Proverbios 6, ¿qué? 6:12. Proverbios 6:12. ¿Cómo dice Proverbios 6:12? El hombre malo, El hombre perverso, ¿cierto? Dice el hombre malo, el hombre perverso, pero queda muy subjetivo. Pero ahí dice Belial, dice Adán Belial, es decir, un nombre de Satanás. Dice así, literal. Entonces dice, un hombre de Satanás es un varón de iniquidad. Ya sabemos que esa palabra avón, que vimos hace mucho, significa el que no corrige su pecado, el que está en constante pecado. Entonces dice, un Adán, es decir, un ser humano de Satanás, y está hablando en plural. O sea, está hablando en general, perdón. Un ser humano de Satanás es un varón de iniquidad. ¿Listo? Por eso les decía que la palabra varón no solamente hace referencia a un hombre íntegro de Dios, sino también a un hombre de Satanás. ¿Listo? O un demonio puede ser también. Entonces, un Adán de Satanás es un varón de iniquidad y que camina en el engaño de la boca. De la boca. Imagina lo que dice allí. Que está pensando Exactamente. Entonces, esa persona todo el tiempo está hablando mentira, engaño, error. Y toda la mentira, el engaño va en contra de ¿qué? De la palabra del Señor. Entonces, imagínense, está hablando, Juan está diciendo, lo podríamos tomar así, ¿no? No estoy diciendo que Juan haya colocado la palabra Belial allí, sino que la palabra que aparece, error, que traducen como error, es plané.
pero algunos manuscritos muestran del Mar Muerto que los esenios, que eran los que habitaban en las cuevas del Qumran, manejaban estos términos de espíritu de la verdad y el espíritu de Belial al de Satanás. Entonces, el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Entonces dice así: nosotros somos de Dios, dice Juan en primera de Juan capítulo 4 versículo 6. El que conoce a Dios, es decir, el que tiene comunión con Dios, ¿cierto? El que ha tenido experiencia con Dios, nos escucha. Y el que no es de Dios, no nos escucha. Así de simple. Mire lo que la simplicidad que lo pone Juan. En esto conocemos el espíritu de Dios, de la verdad, y el espíritu del error, de Satanás. Así de simple, porque Satanás siempre quiere que tergiversar, confundir para que tú no prestes atención a la voz de Dios, desviar. ¿Qué hizo con Eva? La desvió para que olvidara la voz de Dios, ¿cierto? Y al final hiciera la voz lo que decía Satanás. Entonces, una persona que realmente es del amor de Dios, es decir, que ama a Dios, jamás va a irse en pos de la mentira y tampoco hará a otros desviarse hacia la mentira. ¿Listo? Sino que esa persona va a corregir el error y ayudará a otros a corregir el error, el comportamiento como tal. Por el contrario, aquel que no tenga estas características del diablo es. ¿Listo? Por eso sigue diciendo, versículo 7, ahí mismo en el capítulo 4, primera de Juan 4, 6, sí, gracias, madre. Primera de Juan 3, seguimos en el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice así: amados, estemos amando, eso está bien presente, estemos amando, o sea, es un hábito amar constantemente, estemos amando unos a otros, porque el amor, o sea, el ahabá, el amor que es Dios, de Dios es, mira que ahí lo está diciendo, o sea, le pertenece a Dios, es decir, que todo el que está amando de Dios ha sido nacido o parido, ya lo vimos, y conoce a quién, a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Elohim, o sea, Dios es que amor. Entonces, el que no ama es porque no tiene a Dios, así de simple. Y ya sabemos que amar es obedecer los mandamientos de Dios y aplicarlos los unos a los otros como hijos, como tal, ¿no? Entonces, a eso es muy fácil y estos son argumentos que nos ayudan a comprender que los del mundo que dicen ser sus hijos, sí, yo soy hijo de Dios, muéstrame tus obras, ¿cierto? Tú dices ser hijo de Dios, a ver, muéstrame tus frutos como tal. Y no los frutos de que, que es que yo llevo mucha gente a la iglesia, es que yo doy mucha plata. No, eso lo puede hacer cualquiera. Que tenga una buena capacidad de convencer a otros y que realmente tenga dinero. Eso lo puede hacer. Hasta los fariseos no dicen que daban mucho, pero era lo poco que, o sea, daba mucho a los ojos de los demás, pero el Señor conocía el corazón y sabían que eran poquito lo que estaban dando de todo lo que les ingresaba. ¿Cierto? Entonces, al final del día siempre uno va a conocer, y ahí es donde vamos entendiendo cuando Jesús dice, por los frutos se conocerán. ¿Los frutos de cuál? ¿De la carne o los que da el Rúa? Porque es que exacto, hoy vamos a entender algo sobre el Rúa. Eso es el Rúa es prácticamente ese sello que coloca Dios en nosotros para distinguirnos del mundo, el resto del mundo. Eso es bonito, ahorita lo vamos a ver, vamos a alcanzar a llegar allá. Entonces, prácticamente, esto que acabamos de leer ya lo estuvimos viendo la semana pasada, que el amor es una característica o un atributo de la luz, y la luz es Jesús. Esto Mashiach, Yehoshua HaMashiach. Entonces, estar o tener la luz y el amor, en pocas palabras, significa tener a Dios o Jesús en nuestro corazón, porque Jesús es el mismo Dios, ¿listo? En nosotros. ¿Y esto qué implica? Pues que somos inmersos en el Ruach HaKodesh, en el poder de su santidad, de la santidad que es Él. ¿Listo? Y eso es la gran diferencia entre los que son de las tinieblas y los que son de la luz. ¿Por qué? Porque la luz al final del día va a prevalecer sobre las tinieblas. Siempre van a prevalecer. Y la verdad siempre va a prevalecer. Por más que muchas veces parezca que la verdad se está ocultando, se está tergiversando, el Señor siempre va a conservar la verdad en su pueblo a través de su Rúa. Y eso lo vamos a hacer una conclusión muy bonita que vamos a ver al final sobre eso. Entonces, nosotros como hijos de Dios, por eso tenemos que estar constantemente vigilando y amando, ¿vale? Para no desviarnos de la sana doctrina de la cual nos ha enseñado y la que estamos aprendiendo. El que ama
procura lo bueno todo el tiempo y no procura el mal. Y aquí en los siguientes versículos de Juan va a dar un mayor y yo digo y excelente ejemplo sobre lo que es el verdadero amor. ¿Listo? Y esto creo que nos va a afianzar más en el concepto de lo que significa el amor de Dios. ¿Listo? Entonces, versículo 9, ¿qué hizo el versículo 9? Se lo voy a leer. Dice, primera de Juan capítulo 4, versículo 9, dice, en esto se dejó ver el amor de Dios en medio de nosotros. ¿Listo? ¿Qué? ¿Cómo se dejó ver? Mire lo que dice, en esto. Y en esto se refiere a las declaraciones concisas y precisas que va a hacer Juan aquí. Él lo está diciendo, o sea, eso es específico. En esto que voy a decir, se conoce o se dejó ver o se manifestó o se dejó contemplar el amor de Dios en medio de nosotros. ¿Cómo? Que al hijo de él, es decir, su cuerpo, ¿cierto? Acuérdense que el hijo es el cuerpo, el heredero, ¿vale? El de única naturaleza, ahí dice que el unigénito, ¿cierto? Resulta que la palabra que aparece ahí como unigénito, creo que ya se los he explicado, es la palabra griega monogen. Monogen. Mono. No me acuerdo. Gen. Creo que es así. Monogen. Y este es en griego, ¿no? Es griego. Que esto lo traducen como unigénito. Pero el equivalente de esta palabra es la palabra hebrea en hebreo, ¿no? La palabra es yahid. ¿Me escribe Gene ahí? ¿Gene? Monogen. Monogene. Así pues para que me entiendan. Monogene. Monogen. Esto es en griego y esto es hebreo. ¿Cierto? Esto es lo que han traducido como el unigénito. ¿Vale? Pero realmente significa unigénito. La palabra monogene o yahid hace referencia a algo de su única especie y naturaleza. Esto es de hebreo y esto es griego. Entonces, esto significa de única naturaleza y yahid significa indivisible. Imagínate, Dios es indivisible. Por eso el cuerpo de él es una manifestación del amor en la tierra para nosotros. Ve acá abajo. Se las pongo. Ahí. ¿Listo? Una manifestación de Dios para nosotros. Por eso él dice, Juan, en esto se manifestó el amor. ¿Listo? En esto se manifestó. ¿En qué? En que dio, en que el hijo, o sea, en su cuerpo, el heredero, acuérdense que hijo significa heredero, el portador. El cuerpo de él es el portador de su deidad con todas las promesas, con todo lo que venía a través de él para que se ejecutara lo que por medio de los profetas había dicho en el pasado. ¿Listo? En nosotros su pueblo. Entonces dice, en esto se dejó ver el amor de Dios en medio de nosotros. Claro, el amor de Dios se manifiesta en hechos. Eso es un hecho. Que al hijo de él, o sea, su cuerpo, el de única naturaleza, al indivisible, envió Elohim por el cosmos, o sea, por el mundo. ¿Listo? Con el propósito de que podamos vivir por medio de él. Claro, a través de eso, es decir, o sea, el amor se mostró de esta manera. Y aquí ya quita de plano el apóstol Juan lo que el mundo piensa acerca de lo que es el amor. ¿Listo? Que la manifestación del cuerpo, o sea, su hijo, el cual es de única naturaleza, enviado por la plenitud de la deidad, fue con el propósito de darnos vida a través de él. ¿A través de qué? De su sacrificio, porque él vino fue a morir por nosotros. Pues por su sacrificio, ¿no? Es decir, dio su vida por nosotros y nosotros ya vimos lo que significa dar la vida por los hermanos en el capítulo 3. ¿Listo? ¿Qué significaba todo eso? Eso es un gran ejemplo del amor. Mira ese ejemplo tan grande del amor. ¿Quién? Mire, es como un ejemplo. Es como que usted diga, ve dos personas peleándose, ¿no? Ve dos personas afuera peleándose y todo el tiempo. Y usted diga, ¿sabe qué? Mátenme a mí para que se dejen de pelear. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, algo así. Mátenme a mí. Es más, para que ustedes se les quite esa disputa, me voy a dar en sacrificio. O sea, voy a hacer que me mate alguno de los dos para que les quite esa sed de venganza y de rabia. O un padre que da literalmente un ejemplo, algo así, por su hijo, que da su vida por su hijo. Un ejemplo, algo así.
por su pueblo, y Él dio su vida por su pueblo, que somos nosotros, como si fuéramos el hijo, literalmente, porque somos hijos de Dios al fin y al cabo, somos su templo, somos creación de Él, somos hechura de sus manos, lo dice el apóstol Pablo, o Pedro, si no estoy mal, los apóstoles lo dicen, que es lo importante en el evangelio, listo, no recuerdo bien los versículos, pero somos hechura suya, ¿vale? Por eso su pueblo ya no es un templo hecho por manos humanas. Por eso él dice, ya no habitamos en templos hechos por manos de hombres, sino somos el templo de él, que él mismo habita. Eso lo vamos a ver ahorita. Me estoy adelantando, pero señora. Pero somos los creyentes, ¿no? Porque Claro, los que creyentes. No creen, Los que no creen, no. No son hijos de Dios, son del mundo, son gentiles por ahora. Se llama solamente creación. Son creación, exactamente, son creación, no son hijos de Dios por ahora. Entonces, por esto sigue diciendo el versículo 10. Miren lo que dice el versículo 10. Dice la Reina Valera, en esto consiste el amor. Dice, en esto es el amor. En esto, mira lo que dice. En esto que va a hablar aquí es el amor. ¿Qué dice? No que nosotros hayamos amado a Dios, ¿cierto? Sino que Él nos amó a nosotros. Es decir, envió al Hijo suyo, o sea, el cuerpo, en propiciación con relación a los pecados que de nosotros. Pero aquí les quiero explicar algo y aprovecho para hacer una aclaración, ¿no? Que he visto estos días por aquí que estamos en pos de las fiestas, a propósito de fiesta, bueno, las fiestas, no, de la cita del Señor, de la cita santa, de los llamamientos de la santidad. Ya estamos en septiembre, estamos en el mes de Lul, y recordemos que el 27 de septiembre, si Dios quiere, a caer el sol, comienza la cita de primavera, que es Yom Teruah. Esto lo vamos a ir viendo, tranquilo, no se preocupe, simplemente le estoy notificando. Yo voy a sacar el tiempo estos días para explicarles, volver a repasar qué significan las citas. Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot, que es tabernáculos, y Shmini Atzeret, que es el octavo prácticamente de lo que es completo, el octavo día, hablemoslo así, que después le puedo explicar. Claro, las citas son en orden. Entonces vamos a ir viendo, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Perdón, las de otoño, gracias madre por corregirme. Son las citas de otoño, las de primavera ya pasaron. Sí, son las de otoño. ¿Listo? Muchas gracias, madre. Gracias, sí, perdón, las de otoño. ¿Listo? Entonces empezamos con ella. Pero resulta, solo quería hacer ese hincapié y ya después les iré comentando algo que tenemos en plan, si Dios quiere, para hacer la cita como hermanos y reunirnos. Resulta que la palabra que aparece allí a ustedes, a ustedes les aparece propiciación, ¿cierto? Sí. Resulta que la palabra que aparece ahí como propiciación, sí, propiciación, es en el griego hilasmos, ¿cierto? Griego hilasmos. ¿Listo? Esto es en griego. Propiciación, ¿cierto? Es en griego hilasmos. Esto es griego, ¿listo? Griego. ¿Vale? Y el equivalente del griego al hebreo para esta palabra es kippurim. De pronto le dije que ya que estamos hablando de citas. Kippurim. Ya explico un momentico eso. Kippurim. Es una R. ¿Listo? Kippurim. ¿Vale? Que como hemos visto desde el año pasado, lo hemos estado viendo también, la palabra kippurim la traducen como expiación o propiciación también. Es mejor traducirla y la pudimos ver los que estuvimos reunidos hace un año. Conceptualmente esta palabra la podemos entender como remoción de pecados con el kippurim. Kippurim, ajá. Remoción de pecados con el propósito de ¿qué? De reconciliarnos y restaurarnos. ¿Listo? Ya voy a explicar por qué. ¿Vale? Porque, bueno, de hecho quiero aclarar algo, ¿no? Resulta que, como les digo, ya pronto es la cita de Yom HaKippurim, eso es una cita, el día de HaKippurim. Yo le digo el día de la remoción, ¿vale? Pero ¿remoción de qué? Porque es que he visto por allí comentarios de personas, y hay muchos movimientos judíos, y también movimientos de raíces hebreas, llamadas las raíces hebreas, dejándose llevar por una práctica judía de 40 días, ¿cierto? De 7 semanas, que, a ver, no está mal la práctica si la hacemos con el entendimiento que deberíamos. Porque hay una práctica que se llama Gematasheba,
algo así, yo la tengo por acá, la tengo escrita. Es una práctica, ¿cierto? En donde ellos durante 40 días prácticamente empiezan a hacer como un acto que volvamos a Dios de arrepentimiento y todo eso, como lo hacían en el templo anteriormente, cuando no había venido Cristo. Por eso, o no se había manifestado Cristo, ¿no? Porque Cristo ya existía, pero no se había manifestado a nosotros. Entonces, eran prácticas que quieren volver como a realizar, que estos 40 días de volver al Señor, arrepentirnos y todo esto. Hombre, en mi forma de ver las cosas, desde que hemos sido llamados, nosotros tenemos que todos los días evaluarnos y todos los días tenemos que mirar bien, corregir en qué estamos fallando. Porque no es posible que esperemos a un año entonces, porque es que eso lo hacían cada año, ¿cierto? Porque el sacrificio que hacían en Yom HaKippurim cubría los pecados durante un año, ¿vale? Entonces, volver a hacer eso ahora durante 40 días, que es una práctica judía, que no está mal, y hay algo que se llama Sheba Nehekmatah, que es prácticamente, se llama los 7 de la restauración, que después lo vamos a ver. Si lo hacemos con el entendimiento, bien. ¿Cuál entendimiento? Primero, todos los días nosotros debemos tener una actitud de corrección, de mejora, de cambio. Y si hemos cometido algún pecado, arrepentirnos, ¿cierto? Y mostrar lejanía hacia el pecado, ¿cierto? O sea, es decir, no tener comunión con el pecado en este caso. Por otro lado, estaríamos diciendo, ¿cierto? Que si hacemos este tema de que 40 días donde yo me aflijo y empiezo a hacer todo este tema de son 40 días de arrepentimiento, donde tengo que tener una actitud y un corazón despojado y todo, hombre, creo que para poder hacerlo, como realmente lo hacían anteriormente hasta que llegaba el día del sacrificio, ¿cierto? En lo personal creo que estaríamos invalidando el sacrificio de nuestro Señor, porque Él ya murió una vez y para siempre, y ya no son necesarios los sacrificios. Y si uno se arrepiente, no puede echar atrás. Cuando el Señor concede el arrepentimiento, y es el periodo de gracia que llama, cuando nos llama, tenemos esa oportunidad de que si pecamos, abogado tenemos, lo leímos al principio de la carta, ¿no? Tenemos abogado, un paráclitos ante Abba, ante el origen, ante la fuente, ante la deidad no revelada, como tal, para pedir perdón, no tener que esperar todo este tiempo. O sea, eso es un acto constante, ¿listo? Porque recordemos que Yom HaKippurim no se celebra o no se conmemora como que un sacrificio común y ya. No, como lo suelen hacer ellos, como el arrepentimiento. Yom HaKippurim no conmemora eso. Yom HaKippurim conmemora la remoción de la naturaleza pecaminosa y corruptible para heredar la incorruptible. De esta manera se verá reflejada la restauración de Dios en nosotros. Y eso yo lo puedo demostrar porque tengo los estudios para hacerlo, ¿vale? Porque es que ahí donde hay que entender la semántica de las palabras kippur, kiper, bueno, que están en forma gramaticales que después nos tomaremos el tiempo para volver a recordarlo, pero no caigamos en esas prácticas judías que parecen bonitas, pero que de alguna manera, creo yo, eso es una forma de pensar mía, estamos negando el sacrificio del Señor. Es como invalidando como si el Señor ya no hubiera venido, ni mucho menos. Hombre, todos los días tenemos que tener una actitud de reflexión, de análisis, para poder cambiar. Y si hemos pecado, perdón, Señor. Si hemos hecho esto, ¿vale? Pero recordemos que en Yom HaKippurim, para que quede claro, se conmemora la remoción de la naturaleza pecaminosa a través del sacrificio de nuestro Señor, ¿listo? A través del sacrificio de nuestro Señor, por habernos quitado nuestros pecados y habernos hecho partícipes de una naturaleza divina. ¿Para qué? Para poderle ver cara a cara, porque como dice el apóstol Pablo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, en Yom HaKippurim se celebra, se conmemora ese no arrepentimiento ni nada, porque el arrepentimiento ya no lo concedió. Que gracias al arrepentimiento es que podemos ser herederos de una vida incorruptible cuando Él se manifieste. Eso es lo que significa el día de la remoción. Pues la idea es que si pecamos, si nos arrepentimos, no volver a pecar más. No volver a caer en lo mismo. Eso es lo que dice Mashiach. Ve y no peques más. ¿Vale? Eso es lo que el Señor dice literalmente. Entonces, por eso en este día se hace un ayuno, que el ayuno sí se debe hacer, que lo dice la palabra.
Dice, abstendrás tu nefesh, tu pescuezo, tu garganta, ¿vale? No para obtener un beneficio con Dios, sino para demostrar que cuando obtengamos el cuerpo incorruptible, ya no necesitaremos de las cosas de este mundo para subsistir, sino que nuestro sustento ya eternamente va a ser Hashem mismo, Abba, la plenitud de la deidad manifestada. Ahora, el tema del ayuno lo miraremos después, porque hay personas que no pueden hacer ayuno por ciertas condiciones médicas, etcétera. No pasa nada, tranquilos, que primero prevalece la vida. ¿Listo? El Señor es consciente de eso. Estamos en un cuerpo corruptible. Bien, bien, Él lo sabe. ¿Vale? Los que pueden lo hacen, los que no, tranquilos. ¿Listo? No se van a preocupar por eso ahorita, que eso lo vamos a ver después. Yo les explicaré. ¿Listo? Sí. Entonces nos van a afanar por eso. ¿Listo? Pero ya hablaremos de esto más adelante. ¿Listo? Entonces Juan nos está diciendo que la deidad, la divinidad, el atributo del amor, le pareció bien entregar su propio cuerpo, ¿cierto? Para darnos vida juntamente con él, para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice lo siguiente. Pero Dios, ¿listo? Dios, la plenitud de la deidad, el atributo del amor, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros, ¿vale? Mire lo que consiste el amor, lo dice el apóstol Pablo. Mire cómo ellos mismos se sustentan, porque es la palabra de Dios a través de ellos. Por eso les he dicho, el amor no es un sentimiento, ni una emoción, ni una decisión ni siquiera. El amor es un mandamiento. El Señor dice, este es el mandamiento, lo dice aquí en capítulo 5. Por eso dice, pues el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. El amor de Dios es un mandamiento, que si somos hijos de Dios, tenemos que amar. No hay otra opción, ¿vale? El amor de Dios va más allá de una decisión, de un sentimiento, de una emoción. Y encierra un cúmulo de acciones, como lo hemos visto, que son al final a través de hechos. ¿Listo? Por lo tanto, nosotros, si queremos ejecutar el amor, debemos imitar a quien es el amor y nos dio la mejor enseñanza en la tierra. ¿Quién fue? Pues Jesús, Yehoshua HaMashiach. ¿Listo? Es el mejor ejemplo del amor porque es la manifestación del amor en la tierra y a él tenemos que imitarlo. Entonces tenemos que ser imitadores de él y no nos pongamos a inventar ni a creernos más sabios y o piadosos que Dios. Ah, ¿quieres amar? Tú eres llamado y quieres amar, pues vea la palabra que el Señor te enseña a amar. Así de simple. Él nos enseña a amar en la palabra, porque el amor es de hechos. ¿Listo? Sí. Entonces, sigue diciendo el versículo 11, ahí en Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 11, dice, amados, si así el Elohim los ha amado a ustedes, o sea, si así era el amor, los ha amado a ustedes, también nosotros debemos amarnos unos a otros, ¿vale? Resulta que esta palabra que aparece ahí como debemos amarnos, esa palabra es hofilomen en griego, hofilomen, ¿vale? Esta palabra que la traducen como debemos, ¿no? Y resulta que esta palabra, esto es una H, ¿no? Esto es una F. Esto es hofilomen. Resulta que esta palabra hace referencia al tema de tener una obligación con el fin de rectificar una deuda. Ofilomen. Ajá. Es prácticamente nosotros tener una obligación con el fin de rectificar una deuda. Y nosotros tenemos una deuda muy grande, que era el pecado, por el cual el Señor nos salvó. Tener una obligación. No, de abajo de... ¿Qué es lo que traducen como debemos? Ahí dice, debemos amarnos unos a otros. ¿Listo? Resulta que es como el deber ser. ¿Cómo así? Nosotros, habiendo recibido el amor por quien es el amor y dándonos cuenta de que Él pagó esa deuda tan grande que teníamos nosotros, que era el pecado de condenación, estamos en un deber de corregir, rectificar nuestros comportamientos anteriores
en donde la aplicación del amor era completamente errónea. Nosotros entendíamos el amor de otra manera. Por eso Pablo dice, ya mueran el viejo hombre, ya ustedes no, o sea, no sean como, ya dejen el viejo hombre atrás, ustedes son nuevo hombre, nuevas criaturas son. Exactamente, ya el viejo hombre ya pasó, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Listo? O sea, literalmente nuestro comportamiento, por más de que estemos en un cuerpo corruptible, no quiere decir que tengamos la excusa para seguir haciendo lo que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado su poder, su Ruach HaKodesh en nosotros, que es la ayuda más grande que podemos tener como tal. Algo divino en algo corruptible. ¿Listo? Por eso dice el profeta, haré una señal tan grande que si se las cuenta, una manifestación tan grande que si se las cuentan no la van a creer. Claro, Dios en nosotros a través de su poder, literalmente. O sea, esta carne siendo trabajada por el poder de Él que es divino. Imagínense, es brutal eso. ¿Por qué? Porque es como una forma de Él estar en nosotros. Y a mí no me gusta llamar esto como, o sea, es como decir, estamos en deuda unos con otros por haber recibido el amor. A mí no me gusta llamarlo deuda, sino que tenemos un deber moral por haber sido amados con el verdadero amor. Nosotros tenemos que amar a los demás, como le dice el Señor a Pedro, ¿cierto? Ama a los enemigos, porque ¿qué gracia tiene amar a los que me aman? Hasta los impíos hacen eso, ¿cierto? Sí. No tiene ningún, o sea, ¿qué gracia tiene darle un beneficio al que me da beneficios a mí? Hombre, le doy beneficio al que no tiene beneficios, o al que no me puede dar nada a mí. Por eso el amor es desinteresado, dar sin esperar nada a cambio. Esa es, y eso lo hizo el Señor. Y la deuda ¿Vale? se refiere a eso. A ese pago, claro, entonces hemos sido, o sea, ustedes se acuerdan de la parábola del hombre que le fue perdonado como una cantidad de talentos, una deuda grandísima por el rey, un siervo que tenía una deuda con el rey grandísima y se la perdonó. Y el Señor le perdonó esa deuda, o sea, haciendo referencia a ese pecado tan grande que tenemos. Las parábolas hacen referencia a mensajes espirituales, ¿cierto? Para nuestra vida. Y que dice que cuando este hombre, después de haber recibido esa condonación de esa deuda, salió a la calle y se encontró un hombre que le debía menor que la deuda que el rey le condonó. Y que cuando se lo encontró, lo apercolló y, me imagino, le dijo, págame lo mío, y que él no tenía para pagar. Y después llamó a los guardas, lo hizo encarcelar. El rey se dio cuenta, mandó a llamar al que le perdonó esa gran deuda y le dijo, o sea, siervo malo, ¿por qué has hecho esto? O sea, la idea es hacer que con lo que han hecho con nosotros también hagámoslo a los demás, ¿cierto? Es decir, si Dios nos ha pagado una deuda tan grande, nosotros, ¿por qué no vamos a perdonar ofensas tan pequeñitas entre unos con otros? ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué nos llenamos de ira y duramos con esa ira muchos tiempos, muchos días, rencor, no perdonamos? ¿Por qué no soltamos? ¿Cierto? ¿Por qué es tan difícil tratarnos bien los unos a los otros? ¿Por qué es tan difícil darnos, exacto, uno tiene que hacer bien? ¿Por qué es tan difícil tratar con palabras buenas, bonitas, agradables? No es difícil. Mateo 25, 14, 36, mamá, ahí lo tienen. La parábola de los talentos. Entonces, es eso, o sea, entonces si hemos recibido una deuda tan grande, un pago de una deuda tan grande, hombre, el agradecimiento de uno no tiene que seguir haciendo eso, seguir obrando de esa manera. Sí, Mateo 25 fue que dijo mi madre, Mateo 25, 14, 30. Entonces, en este tenor de lo que venimos hablando, sigue diciendo el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12 de primera de Juan capítulo 4? Dice, Dios en ningún momento le han visto, ¿cierto? Dice así, bueno, dice, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios en nosotros permanece. Es decir, el amor de Dios completo en nosotros es. Ya vamos a entender esto, ¿listo? ¿Cómo así? Vamos a ir por partes, ¿listo? Con esta afirmación que hace el apóstol Juan aquí, que es una afirmación bastante poderosa y fuerte para entenderla. Juan dice que nadie ha visto a Dios, pero hace poco me hicieron una pregunta que es muy válida y me hicieron esta pregunta, creo que fue la semana pasada. Si nadie ha visto a Dios, pero decimos que Yehoshua HaMashiach es Dios, ¿cómo así que nadie le ha visto? ¿Cierto? Si él vino acá. Bueno, y es una muy buena pregunta. Sí. ¿Listo? Resulta que la palabra griega que aparece ahí como Dios, que es Theos,
aparece sin artículo. Es decir, cuando aparece con artículo, si no estoy mal, aparece así. Por artículo sería jo, feos, creo que es así, sí. Feos, así. Jodeos, o sea, creo que es así. Jodeos, ¿cierto? Que sería el Elohim. Esto es artículo definido. El, la, los. Eso es un artículo. Cuando hay un artículo, da una especificidad sobre algo. La mujer, el hombre, ¿cierto? Al decir un hombre, una mujer, puede ser cualquiera. ¿Listo? Resulta que aquí aparece sin artículo en esa definición. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que aparezca sin artículo como tal? Resulta que cuando aparece sin artículo, apunta, cuando carece de artículo, está el texto apuntando a la deidad. Está hablando de la naturaleza divina, la esencia divina, la plenitud de la deidad como tal, toda la deidad del Señor. Y no tanto está haciendo énfasis en una primera persona, como decir a Yehoshua HaMashiach, sino que está hablando de la voluntad divina, de la plenitud de la deidad, de Abba, de lo que hemos visto sobre Abba. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Este término prácticamente Dios, cuando traducen Dios, Theos, o Elohim, que también lo traducen como Dios, ¿vale? Este término se aplica correctamente a las manifestaciones de la deidad. ¿Cómo así? Pero yo miro aquí, están preguntando algo. O sea, sí, en todo su esplendor, exactamente. La deidad, la plenitud de la deidad es todo su esplendor, todos los atributos de la ya que no se han manifestado aún. Eso es lo que se conoce como Abba, lo que aún no se ha manifestado de él, lo oculto de nosotros. ¿Listo? Eso es Abba también. Entonces, cuando usan esta palabra Dios, sin artículo, hace referencia a las manifestaciones de la deidad. Un ejemplo, a la esencia de Abba, ¿cierto? Que es el mismo, o sea, a Yehoshua Pablo lo llama como la imagen visible del Dios invisible. Creo que eso está en Colosenses capítulo 2, 18 o 15, no me acuerdo, ahí está. ¿Listo? Al Ruach HaKodesh, que son las manifestaciones, al Ruach HaKodesh también se le llama deidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son las manifestaciones con única naturaleza que provienen de la deidad misma. Pero estas no son diferentes ni son personas. ¿Listo? No son personas, no son diferentes, porque ahí dice, buenos días, Espíritu Santo. Hay un libro por ahí de un famoso predicador, como que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una persona, no es otro Dios. El Espíritu Santo es la esencia de Dios, es el poder de Dios obrando en nosotros, Sí, ¿cierto? es lo que hace que uno busque también. Exacto. Pero la plenitud de la deidad, que es Abba, Elohim, se manifestó ¿en quién? En su cuerpo, ¿vale? Se manifestó en carne a través de ¿quién? De Jesucristo, de Yehoshua HaMashiach. Se manifestó, se dejó ver. Jesús no se pronuncia así. Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach. HaMashiach, esa. Oye, no diga Jesucristo, no pasa nada, tranquila. Para que no. Esa es la que no me creo. Yehoshua o Yeshua HaMashiach. ¿Vale? Yeshua HaMashiach. Colosenses 2.9 dice mi mamá, es la imagen visible del Dios invisible. ¿Sí? Colosenses 2.9. ¿Listo? Ahí está. Yehoshua es la imagen visible. ¿2.9? Sí, señora. Del Dios que no se ve aún, que no se ha manifestado. Ya vamos a ver por qué. Yehoshua es la imagen visible, es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, podemos conocer la esencia de Abba, es decir, lo que no ha sido revelado a nosotros, lo oculto a través de ¿quién? De Jesús, de Yehoshua HaMashiach. Por eso dice Jesús mismo en el Evangelio, el que me ha visto a mí, ha visto a Abba, al Padre, traducción el Padre. Ya sabemos, está hablando de Abba. Así de simple, ¿por qué? Porque Él es Abba mismo, solo que una manifestación disminuida, lo dice el Salmo 8, versículo 6, 7, creo que estoy mal, porque Él se disminuyó, ¿listo? ¿Por qué? Porque si Mashiach o Abba
que es el mismo, se hubiera manifestado en todo su esplendor, pues nos fulmina. Claro. ¿No? ¿Por No qué? resiste uno. Claro, ¿acaso él no le dijo a Moisés, no hay quien me vea y viva? O sea, como quien dice, no hay quien me vea y viva para contarlo. ¿Mm? Por eso Moisés no vio a Dios como tal. Esa es otra cosa allí, pero bueno, no lo vamos a tocar aquí, ¿no? O sea, no vio al Dios en su plenitud, ¿no? No vio a Dios en su plenitud, pero se hubiera muerto. Se hubiera muerto como tal. Entonces, en este caso, entendiendo esto, Abba, que es la sabiduría de Dios, la plenitud de la deidad, todo su esplendor, no revelado aún, ¿cierto? Reveló su voluntad divina a través de quién? De su cuerpo llamado Jesús, Yahushua HaMashiach. Reveló su amor, lo manifestó a nosotros a través de qué? De su cuerpo, viniendo en su cuerpo disminuido para mostrarse. Por eso dice, en esto se conoce el amor de Dios, que envió, o sea, introdujo a su hijo, a su cuerpo, acá a la tierra. Y esa introducción del cuerpo es lo que se llama amor. Esa manifestación tan grande es el amor. Les dije que esto era un ejemplo muy grande que da Juan. Se disminuyó así. Se disminuyó así mismo. Lo dice Filipenses 2:9, uno de mis versículos favoritos como tal. ¿Cierto? Filipenses 2:9 dice que siendo Dios no escatimó algo a que aferrarse, sino que él mismo se disminuyó. Menor que un Elohim, o sea, que un gobernante, que una autoridad. Como siervo, en forma de siervo se disminuyó. Imagínense. ¿Ah? Esa muestra tan grande de amor que no le importó ser Dios, sino que él mismo vino aquí a la tierra, ¡pram!, en un cuerpo disminuido. Porque si hubiera venido como él es, nos quema a todos. Claro. No le, por eso la palabra, exacto, por eso la palabra dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Es decir, carne y sangre no puede dar el reino de los cielos. ¿Cómo así? Si este cuerpo Dios no lo remueve y lo transforma a un cuerpo celestial como el de él, no podemos estar cara a cara a él. Y la palabra de Apocalipsis, ¿qué dice? Le veremos cara a cara tal y como él es. Claro, tenemos que estar aptos por él, restaurados por él, para poder estar de pie ante él cuando se revele. ¿Sí ven? Por eso no nadie le ha visto a Dios en todo su esplendor, entiendas en este caso. Pero entendiendo esto como tal, ¿vale? Para concluir, los versículos del capítulo 4, del 7 al 12, habla que el amor se originó ¿en quién? En Elohim, Abba. Fue manifestado en su cuerpo, en su hijo, ¿cierto? Que llama. Y quedó demostrado en su pueblo, para que asimismo el pueblo de Dios se distinga entre el mundo y Dios se vea reflejado a través de nosotros. Nadie ha visto a Dios, pero el amor, la esencia de Dios se ha visto reflejada ¿en quiénes? En nosotros de distintas maneras. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho de dar testimonio, de buen testimonio. Por eso Él nos está enseñando por medio de Claro, la palabra. porque la gente dice, ah, es que yo no veo a Dios. Ah, ¿no lo ves? Pero ¿No lo ves a través del cuerpo del Señor, del templo? ¿Acaso el amor de Dios no se ha manifestado en tu vida restaurándote? ¿Acaso el amor de Dios no se ha manifestado en nosotros sacando de las tinieblas a la luz? Eso es ver a Dios. Obviamente en una obra distinta. Es que nadie lo puede ver, porque es que nadie lo podemos ver en plenitud total. Porque si no nos quemamos. Entonces, el punto es que hay que entender la manifestación del amor. Por eso dice, nadie ha visto a Dios jamás. Pero si nos amamos unos a nosotros, yo le agrego el pero, Dios permanece en nosotros y su amor se ha completado en nosotros. Claro, se ha visto completo en nosotros. Tenemos perdón de pecados, arrepentimiento, limpieza de conciencia, podemos caminar hacia una vida eterna, podemos cambiar nuestra forma de ser de las tinieblas a la luz, somos nueva criatura, somos nueva hechura. En eso se completa el amor de Dios, en esa obra tan grande. Por eso nadie puede decir, es que yo no veo a Dios. Ah, sí, míralo en el pueblo de él. Ahí está el amor de Dios. Ahí está Dios como tal, a través de su poder. Por eso el versículo 13 dice, ahí mismo en primera de Juan capítulo 4, dice, miren esta aclaración que da, ya vamos terminando, dice, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros. ¿Cómo conocemos esto? Mire lo que dice, que el Ruach de él nos lo ha dado. O sea, el poder de Dios, el Ruach HaKodesh, el poder de la santidad, que es lo que normalmente
se le llama la presencia de Dios, es el que habitaba en el tabernáculo en medio de ellos. O sea, era Dios mismo en el medio de ellos, pero a través de su poder, ¿vale? Ahí estaba. Su pueblo, sinónimo de que Dios estaba en medio de ellos. Ahora, ya que no hay templo, no hay tabernáculo, porque alguien mayor que el templo vino, lo dice el mismo Jesús, alguien mayor que el templo está aquí en medio de ustedes, él mismo, su cuerpo. Dice así, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, 16, eso ya lo estudiamos también cuando estudiamos Corintios, dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Ruach de Elohim mora en ustedes? Lo está diciendo. O sea, eso es un claro ejemplo de que Dios no está en todo lado como la gente piensa y dice, sino que Dios está en medio de su pueblo, porque Dios en nosotros significa su Ruach en nosotros, y a través de su poder santo testificamos a Mashiach. ¿Cómo así que no está en todo lado? No, es que hay que entender ese tema de la omnisciencia, de la omnipresencia, que eso es un tema que se ha tergiversado muchísimo, que Dios está en todo lado. Dios no está en medio de los impíos. Dios no está en los impíos, Dios no está en medio de esas iglesias corruptas, Dios no está en las sinagogas de Satanás, Dios no está en esos lugares. Dios está en medio de su pueblo. Que Él tiene extensiones, que son los mensajeros celestiales, y nosotros es diferente, pero Él está en medio de su pueblo. Mire que Él en ese entonces estaba en medio de su pueblo, y nosotros somos su templo. Lo acaba de decir el apóstol Pablo, somos su templo y Él habita en, por eso Él dice, ya no habita en templos hechos por manos humanas, sino que en el templo literalmente que Él ha hecho con sus propias manos, que somos nosotros. Por eso la salvación es de Él. Por eso literalmente la vida eterna pertenece a Él, y Él decide a quién le da vida eterna y a quién no le da vida eterna. Por eso, ya terminando aquí, el versículo 14 y 15 dice, y nosotros hemos visto y testificado que Abba ha enviado al Hijo, el Salvador del cosmos. ¿Cómo así del cosmos? Es decir, del mundo. Es decir, que Él vino a morir por el cosmos, es decir, para restaurar el mundo y salvar a quien Él quiere salvar. Eso lo dice Pablo. Él pide piedad de quien quiere tener piedad y compasión de quien quiera tener compasión. Y nadie puede altercar con Él. Ay, Señor, pero tú, ¿por qué tú hizo compasión de Él y conmigo no? Eso no te compete. Eso le compete única, exclusivamente ¿a quién? A Dios. Versículo 15. Y todo el que confiese, ya vimos la semana pasada que significa confesar, ¿no? Todo el que confiese que Yehoshua es el Hijo, o sea, el cuerpo de Dios mismo, Dios permanece en él y él en Dios. Por eso dice el Ruach HaKodesh, ¿cierto? En nosotros es la evidencia de la manifestación de Yehoshua HaMashiach como tal. Por eso, porque si no hubiera venido Mashiach, el Ruach no hubiera estado en nosotros. Así de simple. Por eso nosotros somos testigos. Somos el testimonio del amor, literalmente, de Dios en nosotros. Y esa es la forma de contemplar el poder de Dios. Por eso la Escritura dice, felicidad hay en el reino de los cielos por el que exhibe fidelidad sin haber visto. O sea, por el que cree sin ver, en pocas palabras. Ahí está. Sin haberlo sentido, porque también se siente. Claro. Entonces, ahí está el tema. Nosotros somos testigos. Dios derramó su poder sobre nosotros. Literalmente, Dios hizo eso en nosotros. O sea, nosotros somos una muestra de su amor. Tal cual. Y eso muestra que el amor de Dios existe. Eso muestra que Dios existe. Que no se ha dejado ver. Diferente. Pero no quiere decir que no exista. Por eso, me acuerdo un versículo y lo quiero leer, que es Juan capítulo 1, versículo 18, si no estoy mal. Déjame, yo lo busco un momentico aquí, ya esta es la final que yo leo. Juan 1, 18. Sí, creo que sí, yo estoy mal. Dice, mira lo que dice Jesús, Yehoshua. O eso, dice, Dios nadie le ha visto. ¿Cierto? Dice así, aún, dice así. El monogenes, el unigénito, ¿cierto? Lo acabo de explicar a ustedes, el de única naturaleza, ¿cierto? Dios,
siendo, a ver, déjame, yo leo aquí una cosa primeramente, es que déjame, yo llego aquí rápido, yo miro acá algo, yo leo rápidamente aquí, disculpen un momento, por favor. Ajá, acá está, Juan 1:18, ¿no? ¿Por qué dije? Dice, ay, Juan 1:18, dice así, a Dios nadie le ha visto jamás, ¿cierto? Dice, el unigénito, o sea, el de única naturaleza, ahí dice el hijo, ¿no? Ahí no dice hijo, ahí dice el unigénito hijo, no, ahí no dice hijo. Dice, ahí dice el unigénito, mire lo que dice. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto aún. Dice hijitos, ya es. No, Juan 1:18, no primera de Juan, sino 1:18. Dice, a Dios nadie le ha visto aún, ¿cierto? Ahí ya está, a Dios nadie le ha visto aún, dice así, el unigénito, dice así, el unigénito, ahí le agregan hijo, podríamos decir, el unigénito Dios se puede leer así. Imagínense lo que dice, el unigénito Dios, ¿cierto? Que está en el seno, o sea, en lo íntimo de Abba. Él, dice, se lo ha dado a conocer. Claro, es decir, que Jesús es Dios como tal. Y Jesús, como es Dios, como es el mismo Abba, Él tiene la potestad de darse a conocer, revelarse a quien Él quiere, como tal. Por eso Él dice, nadie ha visto al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar, como tal. Entonces, nosotros, que se nos ha revelado el amor, se nos ha revelado Él en nuestras vidas, somos una clara evidencia de su poder. Revelada. O sea, que ¿no? Sí, se ha mostrado para que creamos en Él, para que exhibamos fidelidad, es decir, para que creamos en su palabra, la pongamos por obra. ¿Listo? Eso es lo que hace referencia. Entonces, el Ruach HaKodesh es la forma en que Dios habita en nosotros. Es Dios en nosotros. ¿Listo? Para que lo entendamos. ¿Listo, familia? Entonces, bueno, espero que haya sido claro un poco. Espero que se hayas dado a entender. Dice más que en la mía dice el unigénito. Es que hay unas formas del unigénito Dios. Está bien, porque así lo muestra. Es una forma de lectura. Aquí no le lee en griego, ¿cierto? Al unigénito Dios. Sino que le agregan, al parecer le agregan la palabra hijo. Al unigénito Dios, al único Dios, se podría entender allí. Al indivisible, al de única naturaleza, Dios, que es Yehoshua HaMashiach. Ahí se puede leer de esa manera. Ahí está en griego, ¿eh? Sí, está ahí. Bueno, familia, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Qué pena de pronto si algunos inconvenientes, algunas cosas. Si tienen algunas dudas, preguntas, me las hacen aquí o si no me escriben al interno, como deseen. Espero que haya sido muy claro, ¿vale? Si tienen algunas dudas, ya saben, me lo pueden hacer. Vuelvan a repasar, vuelvan a mirar. Pero cada día nos vamos dando cuenta de lo que es la seriedad de esto, que es el Evangelio, que es lo que el Señor ha manifestado a nosotros para poder seguir. El Evangelio es una clara, para mí el Evangelio es una revelación precisa y concisa de lo que el Señor habló a través de los profetas, de la Torá, de Moisés, de todos ellos. Sin el Evangelio quedarían muchas cosas incomprendidas, la verdad. Pero el Evangelio es vital para poder comprender el mensaje de la voluntad divina, el propósito de Dios, el plan divino. ¿Listo, familia? Eso es todo. Ya vamos entendiendo lo que es el amor cada día más. No es un sentimiento, no es una emoción, no es una decisión. Yo no decido amar, sino que si yo soy hijo de Dios y me llama y Dios me llamó, yo debo amar. O sea, es que no tengo opción. Debo amar, porque en eso se conocen a los hijos de Dios, en que amamos a Dios. Y amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Ya vamos a llegar a ese capítulo. ¿Listo? Bueno, familia, Dios los bendiga. Un abrazo. Si quieren, despídanse por acá. Que el Señor los bendiga. Que estén muy bien. Que nos a todos.